Según la Real Academia Española, el miedo es una angustia por un riesgo o daño real o imaginario. También un recelo o apresión que alguien tiene de que le suceda algo contrario a lo que desea. Wikipedia lo define como una emoción caracterizada por una intensa sensación desagradable provocada por la percepción de un peligro real o supuesto, presente, futuro o incluso pasado. Para mí, el miedo es un sentimiento que nos incapacita física y emocionalmente. Creo que es de los sentimientos más poderosos que el ser humano tiene la capacidad de sentir. El día de hoy tendremos una plática acerca de este sentimiento, tan perceptible por todos, pero a la vez tan difícil de afrontar o incluso admitir. Esto es ¿Quién irá? Un podcast creado en familia, con temas e historias afines a tu vida diaria, hecho para los que ríen, lloran, para los que se equivocan y se levantan, personas como tú y yo. Buen día, mi nombre es Diego y conmigo está mi familia, mi mamá, Rosa, mi hermano Carlos, y mi hermana. Sofía. El día de hoy platicaremos acerca del miedo y como se mencionó al principio, pues en sí el miedo es un sentimiento que provoca lo que creo que toda persona en este mundo describiría como una sensación negativa, ya sea angustia, recelo, apresión o desagrado. El miedo es la raíz de todo eso. Y si se me permite, me voy a tomar la libertad de leerles algunos versículos y frases. Desde mi niñez, siempre me marcó una frase que dijo Yoda: el miedo es el camino al lado oscuro. El miedo conduce al enojo, el enojo conduce al odio, el odio conduce al sufrimiento. Y esto fue dicho por el gran Yoda en el episodio 1 de Star Wars, o creo que en español La Guerra de las Galaxias, no me acuerdo, pero al menos yo recuerdo que fue en ese episodio cuando el Consejo Jedi está entrevistando a Anakin. Y pues ahí en esa pequeña frase Yoda describe todo lo que te lleva. Y los que han visto las películas de las Guerras de las Galaxias, de Star Wars, saben hasta dónde llega Anakin o todo lo que conduce el miedo en la vida de Anakin. Y también otra, que es segunda de Timoteo capítulo 1, que dice que Dios no nos ha dado un espíritu de miedo, pero más bien uno de poder y de amor y una mente sana. Y pues está un poco parafraseado, no es así tal cual, pero en sí dice que Dios no nos da un espíritu de miedo. desde mi perspectiva personal, y eso eh, llevando bajo criterio lo que hemos vivido cada quien, eh, cada uno de los presentes hemos pasado por caminos distintos en las vidas y yo el miedo, pues, digamos que miedo natural, como dice Diego, cuando a la oscuridad y cosas así, no, pero dicen que el miedo con lo que nacemos como bebés es a los ruidos muy fuertes o a caer de algo muy alto. Por eso es que a veces estamos soñando o estamos dormidos y sentimos como que nos caemos y nos levantamos así todos asustados. Proviene de ahí y yo lo veo con mi bebé. Mi bebé ve en la televisión algo que se va cayendo o así en las caricaturas que alguien va cayendo y llora. Como que le da miedo. Entonces yo me pregunto, bueno, pero ¿de dónde viene eso si ella nunca se ha caído de algún lugar alto o algo así, ¿no? Entonces dicen que traemos esos miedos desde que nacemos, pero yo siempre el miedo lo he visto, no siempre, pero de un cierto punto en adelante. Me acuerdo cuando yo me cambié a vivir solo, uno de los regalos que me hizo mi mamá, de los tantos que me hizo toda esa ocasión, fue una plaquita que decía de madera chiquita, bueno, como una cuarta, más o menos, y decía, esfuérzate y sé valiente. Y yo desde ese momento traté de vivir conforme a ese precepto, que yo en ese momento no entendía el contexto bíblico que tenía o de la palabra de mi Padre Dios, pero traté de vivir de esa manera desde ese punto en delante. Entonces el miedo desde ese punto a la fecha trato de verlo como algo a vencer. Y el miedo viene en las cosas más sutiles y más pequeñas que nos podamos imaginar si lo dejamos crecer.
Hay a veces ocasiones en que se tiene que ignorar, pero también el ignorarlo es peligroso porque es como una especie de instinto. También yo siento que es depositado en nosotros para saber cuando algo no anda bien, para no meterse por una cierta calle o incluso hasta no comer algo que no se ve muy apetecible. Entonces todo eso hay que saberlo entender. Y en una experiencia personal que yo tuve, yo fui a trabajar fuera del país, a otro país que no es México, y pues yo trabajaba prácticamente de 7 de la mañana a 8 de la noche todos los días, y no me iba por 2 semanas o un mes, me iba por 3, 4 meses, y venía a Juárez cada mes un fin de semana, pues si llegaba el viernes y el lunes otra vez agarraba el avión y me iba. Entonces estaba muy poco tiempo en Juárez, y por tanto trabajo me quedaba muy poco tiempo para conocer las ciudades que visitaba. Entonces, en esta en particular, a mí me gustaba mucho, fue Jamaica. Entonces me gustaba mucho el clima, el ambiente y todo, pero no la había podido conocer hasta un día, 2 días antes de acabar digamos, la fecha de trabajo. Me di la oportunidad de conocerla. Entonces, pues ahí anduve en las playas muy bonitas, anduve nadando y todo, y hay una área que se llama Ricks Cliff, que está en Negril, digamos que es como un municipio de Jamaica, y se llama Ricks Cliff Café. Es un café y un bar, y puedes comer ahí lo que quieras. Y hay una especie como de quebrada así al estilo Acapulco, pero que está preparada para que puedas brincar tú hacia el mar. Entonces yo la veía que estaba ahí, y algo me decía, ándale, brinca, va a ser la última vez que vas a estar aquí y es muy probable que no lo vuelvas a repetir. Entonces, pero a la vez había algo que me decía, no lo hagas, es tranquilo. Ya eran como las 5:30 de la tarde, entonces ya estaba atardeciendo ya, y la marea ya estaba un poco alta. No les voy a decir que el mar estaba muy picado, pero estaba un poco inquieto. No, tampoco estaba una tormenta, ¿verdad? Pero decidí hacerlo, brinqué, y cuando yo caigo, pues yo creo que eran, no sé, unos 15, 20 metros de altura cuando caigo. Por la espuma del agua no logro ver desde que brinqué que había brincado encima de una piedra que estaba un poco más abajo de donde yo caí. Entonces me golpeé la espalda. Yo sentí un golpe muy fuerte y un dolor y a la vez adormecimiento de todas mis extremidades, de mis piernas, como del tronco hacia abajo, y mucho dolor en la espalda media, y como mucha irritación entre el estómago y el hígado, no sé, del intestino y todo, ¿no? Entonces intenté mover las piernas, las pude mover, y salí del mar batallando, pero logré salir. Y ya cuando salgo, estoy ahí afuera y me salía mucha sangre de la boca, pero no sé si alguien se ha mordido la lengua y a veces ves sangre, pero no te sabe. Pero cuando realmente sangre así muy, muy pura, se te cae un diente o algo, sabe como a metal, o sea, es muy fuerte. Entonces así estaba, pues prácticamente escupiendo. Yo sentía como desangrándome por la boca, pero no me había mordido la lengua, ni se me había caído ningún diente. Entonces eso me dio a pensar de que yo me estaba desangrando de algo de adentro, porque el golpe fue muy fuerte. Entonces ahí me dio un miedo que no hace mucho, o creo que no he sentido en mi vida más que en ese momento, y fue el miedo a morirme, porque yo le pedí a Dios y dije, ¿cómo fui tan tonto para hacer esto y me voy a morir aquí? Porque yo decía, no, me voy a sangrar en 3 minutos y aquí me voy a morir en otro país. No tuve tiempo de hablar con mi mamá ni con mis hermanos. Entonces yo le pedí a una persona que si me daba una servilleta para empezar a escribirle a mi mamá, a mis hermanos y a mi novia, pues antes, aunque sea que le dieran ese papel. Y yo empecé a pedirle a Dios que me perdonara, que me diera una oportunidad más, que yo sabía que había sido un imprudente. Y pum, de pronto me dejó de salir, dejé de escupir sangre. Me dolía mucho el abdomen, tenía muy inflada la panza, como si estuviera embarazado. O sea, una panzota se veía.
No sé si porque estaban muy inflamados los intestinos o el hígado, el estómago, no sé, no sé la verdad, pero ya me llevaron al hospital. Jamaica es un país pequeño y no es muy, no hay muchas carreteras, entonces la carretera para viajar por todo el país prácticamente es una de ida y una de venida, y en el municipio en el que pasó eso, estábamos muy lejos de un hospital. El hospital estaba en Kingston, que era la capital, y estaba a 3 horas de ahí. Entonces, pues duramos 3 horas para llegar a Kingston con al hospital. Y ahí me hicieron unas pruebas. Me tuve que tomar una bebida como de, creo que 1 litro, así como de Gatorade anaranjado, para que me pasaran a tomar unas fotografías de mis órganos para ver si algo estaba agujerado. Gracias a Dios nada estaba agujerado y no tuve fractura, pero pues obviamente sí me golpeé la espalda, entonces tuve que tomar muchos desinflamantes y todo. Pero el miedo que yo sentí en ese momento a morirme, no lo he vuelto a sentir nunca más, y yo lo que hice es apelar a la misericordia de mi papá, de pedirle que por favor me diera una oportunidad más y reconocer que yo había hecho mal, que yo había sido imprudente. Y yo creo que él fue muy generoso conmigo y me dio otra oportunidad, pero no podemos siempre andar. Por eso decía que el miedo es útil, porque tenemos que aprender a escuchar a veces esa voz que dice que no hagamos algo en particular y no ser aferrados nada más para envalentonarnos o hacer algo que no está correcto. Bueno, yo creo que, pues así como dices tú, el miedo es muy sutil y, por ejemplo, al principio que dije que para mí el miedo es perdón, un sentimiento que nos incapacita física y espiritualmente, me refiero a que una persona con miedo no va a lograr muchas cosas o se va a detener a lograr muchas cosas o ni siquiera a emprender, así como, o sea, no refiriéndome a un negocio ni nada, sino a buscar una pareja sentimental tal vez no lo dicen así tal cual, porque nunca admitimos que tenemos miedo, siempre lo justificamos con otra cosa, como, y es que si me dicen que no, o tal vez una persona no busca trabajo y no busca un trabajo porque dice, bueno, y luego y si me dicen que no, y, por ejemplo a alguien que le guste una muchacha, por ejemplo a mí con mi esposa, no le hablé como por 3 meses porque pues igual, pues en el pensamiento de y si le empiezo a hablar y si no le caigo bien o no sé, y pienso que al mismo tiempo sí como que el miedo nos incapacita en tantas maneras, también el miedo nos puede salvar. Entonces, aun y cuando el miedo siempre lo relacionamos con algo negativo, con que nos trae angustia, estrés o cualquier otra cosa, creo que es algo necesario, y al igual que tantas cosas malas en la vida, es un mal necesario. Es necesario que sintamos miedo, es natural que sintamos miedo, pero como dijiste tú, Carlos, uno con sus vivencias y sus experiencias debe de aprender hasta dónde es sano sentir miedo. Y otra de las cosas que también a mí me marcaron demasiado fue el amor, cómo, cómo el amor vence, o tal vez no la palabra correcta no sea vence, pero por ejemplo, en una película que a mí me gusta mucho de Christopher Nolan, uno de los personajes, la doctora Brand, que la personifica, ¿cómo se llama? Anne Hathaway, la actriz, dice, el amor es una cosa la cual somos capaces de percibir, que trasciende dimensiones de tiempo y espacio. Tal vez deberíamos de confiar en eso, incluso si no podemos entenderlo. Para mí, el miedo es una de las emociones más fuertes que puede sentir el ser humano, pero el amor es la más fuerte que puede sentir un ser. O sea, el hecho de que podamos sentir amor es, no sé, como que tienes diferentes, no sé, perros de pelea, gallos de pelea y el que se llama amor siempre les gana, siempre le gana a todos. Y también en Primera de Juan, en el capítulo 4 en el versículo 18 dice que en el amor no hay temor, pero el perfecto amor echa fuera el temor.
porque el temor es en sí o lleva en sí castigo. Pues para mí esa ha sido una de las cosas que a lo largo de mi vida me han ayudado a como que a vencer mis miedos, porque pues desde niño siempre sentí muchos miedos. Cuando era niño en la primaria sentía miedo a hablar fuerte, a hablar en público. Antes de que mis papás se separaran, tenía miedo a la oscuridad. Ya cuando vivía en Las Vegas, igual tenía miedo a miedo a hablar con alguien que no conozco. Me causa miedo, así como que, pues, ¿qué voy a decir? Y me paralizo. Entonces son muchos miedos que sentí a lo largo de mi vida. Y me acuerdo que la primera frase que leí, porque cuando era joven investigaba mucho de la Segunda Guerra Mundial, y una vez Churchill, primer ministro de Inglaterra, dijo durante la Segunda Guerra Mundial, dijo que el coraje es hacer lo que es necesario a pesar de tus miedos. Entonces ahí como que fue mi primer intento bueno, pues entonces tengo que vencer mis miedos. Y luego después leí lo de Primera de Juan, que en el amor, el perfecto amor echa fuera el miedo, pero pues, obviamente no entendía el amor, tal vez no como perfecto como nuestro padre nos lo muestra. Y luego vi la película de Interestelar, que el amor es algo que se puede sentir a través de las dimensiones del tiempo y el espacio. Y ya hasta, creo que ya hasta este año, sin mentir, que ya he experimentado y mi padre me ha mostrado más lo que es su amor perfecto. Creo que aun y cuando es sano hasta cierto punto, es más importante no encontrar, entender el amor. Porque ahí incluso en la película de Interestelar que dice, tal vez la línea que dice la doctora, tal vez deberíamos de confiar en eso incluso si no podemos entenderlo. Creo que algo clave para lidiar con el miedo de una forma sana es entender el amor. Y yo creo también que ahorita que tocaste el tema de, tal vez si no hubieras tenido esa dosis de valentía o de decisión de vencer ese miedo que tenías de hablar con la que hoy es tu esposa, y vencer el miedo a la decepción y todo lo que conlleva, Ujú. pues no estarías casado con ella. Y a mí también de películas, que también desde chiquito me marcaba y esa me gusta mucho. Y Tania vas a ver, Sofía vas a ver cuál es la de la canción que dice, el que no se atreve a intentar nunca cruzará la mar. Un, dos, Entonces no tres. puedes tú vivir, no puedes tú vivir pensando que la prudencia te va a llevar a algún lado, la prudencia pasiva. Ujú. No puedes vivir estancado y decir, es que lo hago porque me cuido, ¿no? O sea, un emprendedor hablando de los negocios pone 30 negocios antes del que pegó, ¿no? Son pocos los que desde la primera les pega algún negocio, ¿no? Pero es cuestión de estar intentando, de creer, de no vencerse, de atreverse a algo nuevo. Igual cuando te gusta una persona o quieres incursionar en algo nuevo, en tocar un instrumento, el miedo a que, me voy a equivocar, a que, no voy a poder. Todo Ujú. eso no puedes sentirte seguro o creer que estás haciendo algo bien en la pasividad. Necesitas estarte Ujú. moviendo, necesitas estar venciendo esos miedos, atreverte a hacer cosas que obviamente te traigan tu beneficio. Ya tú como adulto, uno como adulto entiende lo que es bueno, lo que es malo, lo que me va a traer progreso, lo que me va a estancar, lo que me va a hacer progresar, lo que me va a traer problemas. Entonces, el atreverse a cosas nuevas es lo que nos debe de mover a vencer ese miedo, y precisamente que estamos tocando este tema porque el año pasado, que acaba de terminar, fue un año muy peculiar donde el miedo se apoderó de muchas personas, y el inicio de este año se ve con prudencia, perdón, con miedo disfrazado de prudencia, y todos con la incógnita de que nos va a deparar, pero hay que afrontarlo como todo, o sea, con valentía, prudentes, pero echándole ganas a lo que viene, afrontando las cosas con seriedad, con disciplina.
Bueno, yo escuchando a Diego y a Carlos, separo escuchándolo a uno y a otro. Yo pienso que el miedo es una cosa y el temor es otra. En el Salmo 91 siempre lo leemos o decimos, bueno, en mi Biblia dice que es la oración de noche. Dice, no temerás los miedos de la noche, ni la flecha disparada de día, ni la peste que avanza en las tinieblas, ni la plaga que azota a pleno sol. O sea, yo pienso que el Salmo 91 ahí habla de lo que no podemos ver, los miedos de la noche, la flecha disparada de día, la peste que avanza en las tinieblas y la plaga que azota a pleno sol. Yo pienso que esas cosas son las que realmente son el miedo. Y cuando tú tienes temor, es como lo que decían mis hijos. Este 2021 tengo temor de que me vaya a contagiar. Ya sabes, los que tienes temor, a ser contagiado de la enfermedad que ahorita está. Y el miedo es algo como que te viene, que no sabes de dónde viene. O como dice mi hijo Carlos, mi impertinencia de subirme y tirarme. Algo me decía que no, pero yo me tiré del risco. O sea, le daba temor, pero él dijo, hay que ser valientes y arriesgarte, sí, pero cuando tú sientes ese temor a algo que ya conoces lo que va a pasar, o sea, siempre, sí es bueno ser valiente, muy bueno, o sea, la gente que no es valiente no arriesga nunca y nunca aprende y nunca conoce y nunca sale, pero no hay que confundir lo valiente con la impertinencia. Entonces, cuando también sentimos miedo, hay una reacción que comienza con un estímulo. Es un estímulo estresante y termina con la liberación de sustancias químicas que causan, entre otras cosas, que el corazón y la respiración se acelere o el cuerpo se ponga tenso, que eso viene siendo una descripción de lo que es el miedo, pero ya como médicamente. Eso es lo que causa el miedo. Pero como decía Diego, Dios no nos ha dado un espíritu de miedo. Y en el Salmo 91 nos dice ahí, nos vuelve él a decir de que mi amparo y mi refugio en él es y que uno pone toda su confianza en él. Entonces, eso es lo que debemos de hacer siempre. O sea, cuando tú sientas ese miedo, pues siempre sabes que tu padre está ahí. Bueno, yo en lo personal, Padre, siento miedo, no sé lo que está pasando. Tómame en tu mano, Padre mío, manda ángeles a mi alrededor, líbrame de todo mal, Padre Santo. O sea, es cosa de que está Él ahí y empiezas a dejar de temblar y empiezas a dejar de sentir ese miedo, esa sustancia en tu cerebro, porque sí pasa también. Yo también busqué el significado de miedo y a mí lo que resaltó para mí de las definiciones fue una que dice que el miedo es el sentimiento de desconfianza. Escuchando lo que dicen todos, yo siempre tengo muy presente que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Entonces, todas las emociones que tenemos y los sentidos que tenemos son porque los tenemos que tener. Todos tienen una función importante. Esto lo digo porque sí, creo que el miedo es algo importante. El miedo está aquí, lo sentimos y lo podemos percibir porque nuestro ser lo necesita. Yo en mi vida he entendido que el único que puede venir a nivelar el miedo en mi corazón, en mi mente, en mi alma es Dios. Porque el miedo tiene que estar ahí, repito, esto coincido con Carlos, es algo importante, es algo que si lo sabemos escuchar nos mantiene a salvo, pero fuera de control nos mantiene atados, nos mantiene cautivos con miedo a la existencia en sí. Entonces, con ese significado
de que el miedo es un sentimiento de desconfianza, me di a la tarea de buscar unas citas bíblicas y me encuentro con estas tres que me gustaron mucho, porque son Dios hablándole a nosotros, sus hijos, a su creación. En Isaías 41:10 dice, no tengas miedo, pues yo estoy contigo. No temas, pues yo soy tu Dios. Yo te doy fuerzas, yo te ayudo, yo te sostengo con mi mano victoriosa. La siguiente es Josué 1:9. Dice, yo soy quien te manda que tengas valor y firmeza. No tengas miedo ni te desanimes porque yo, tu Señor y Dios, estaré contigo donde quiera que vayas. Y la siguiente y última es Salmo 23:4, que va junto con lo de desconfianza. Dice, aunque pase por el más oscuro de los valles, no temeré peligro alguno, porque tú, Señor, estás conmigo. Tu vara y tu bastón me inspiran confianza. En mi vida pasé por muchas cosas difíciles cuando era niña y adolescente, pero nunca había sentido miedo en mi corazón, en mi alma, un miedo hasta los huesos. Y hace poco pasé por un largo tiempo de prueba, fueron varios meses en el que sentía mucho miedo. ¿Por qué? Porque yo ponía atención y mi enfoque en las cosas que no, primeramente que como menciona mi mamá, eran desconocidas y no había manera de saber qué iba a pasar. Ponía mi atención en las palabras de las personas que me recordaban constantemente que todo lo malo existía y me decían cómo funcionaba lo malo. Y yo en mi debilidad, porque no conocía tanto el amor de Dios en ese entonces, me perdía en el miedo. Y yo ya no quería salir de mi casa y tenía miedo de abrir la ventana y muchas cosas tan simples que son esos pequeños detalles que te hacen disfrutar la vida. Por ejemplo, como ir a tu sala y abrir la ventana y que entre la luz del sol. Empecé a hablarme a mí misma, a meditar en mi comportamiento, en las personas a las que estaba escuchando, las cosas a las que le ponía atención y me di cuenta que siempre estaba enfocada en lo negativo, siempre estaba enfocada en lo que no tenía control, siempre estaba enfocada en la incertidumbre, en la ansiedad, en todo lo que estaba pasando en el mundo, la violencia, la pandemia. Y viene Dios y me muestra su amor y me recuerda que Él está conmigo, que no debo de temer porque Él me da fuerzas, porque Él me ayuda, porque Él me sostiene de su mano, porque Él me da valor, me da firmeza. O sea, que jamás nos deja solos, jamás. No importa si te sientes o si te ves solo, jamás estás solo porque Dios siempre está ahí. Dios, el creador de la creación, el omnipotente, el omnisciente, el omnipresente. Entonces caigo en cuenta que mi enfoque debe de ser Él. Hace unos días pasó algo aquí en mi casa. Me habló mi tía casi a la medianoche y me dice que otros vecinos le llamaron porque vieron que un hombre estaba en el patio de mi casa y yo pues estaba aquí sola con mi perrita nada más. Entonces me asusté, sí me asusté mucho. Ey, pero una perrita que es una pitbull, Y ella me cuida. Es muy bueno tenerla aquí porque aparte de que me hace compañía, me cuida. Pero igual me dio miedo. Miedo al punto de que no quería abrir la ventana, de que no me quería asomar porque sí estaba el hombre ahí. Entonces es muy fácil que las cosas externas, que lo peligroso, lo negativo, entre a tu corazón y te haga temblar de miedo y empieces se empieza a descontrolar tu mente y empieces a imaginar cosas o pensar cosas o sea, que son muy extremas, muy negativas, pero siempre está ahí Dios para recordarme que Él está conmigo,
que Él no me deja, que pase lo que pase, Él está cuidando de mí y sosteniéndome. Eso son cosas que te hacen bien, que le hacen bien a tu mente, a tu espíritu. Y yo ya estaba tan atemorizada que ni esas cosas hacía. Entonces, en ese tiempo fue cuando Dios, mi Padre, nuestro Padre, me enseñó que el miedo es vital, que Él nos dio la sensación, el sentimiento del miedo por un propósito. Pero por eso Él tiene que ser el primer lugar en tu pensamiento, en tu corazón, porque solamente Él lo nivela, solamente Él te enseña a ser prudente y escucharlo como debe de ser. Entonces, voy a decir esto, no quiero minimizar no quiero minimizar el estrés, la ansiedad, el miedo que la gente siente, porque todas las situaciones son distintas, todas las vidas son distintas. Pero a mí me ayuda muchísimo levantar la mirada al cielo y recordar que mi Padre está ahí y que es tan simple como decirle, papá, tengo miedo, tú sabes que tengo miedo, yo no sé qué está pasando, tú sí sabes qué está pasando, te ruego que me protejas, que me mantengas a salvo, que bendigas a esas personas que quizás están haciendo cosas para perjudicar a otros y que les muestres la verdad, pero manténme a salvo, papá, y lléname de tu paz. Y eso es lo que a mí me ayuda todos los días y me permite continuar a pesar de la incertidumbre. Lo que quiero decir y con lo que quiero terminar es que la única manera en la que podemos seguir y estar bien siempre, a pesar de las circunstancias, es recordando que Dios, nuestro Padre, está ahí, que su amor nos abriga, que Él no nos suelta de su mano y que pase lo que pase, Él es quien nos protege perfectamente. Yo quiero decir que es cierto lo que dice Tania y estoy de acuerdo. Y tal vez haya personas que nos empiecen a escuchar por curiosidad o por cual sea la circunstancia, ¿no? Pero si la persona que nos está escuchando no tiene, digamos, una vida donde vaya a una iglesia o cosas por el estilo, y nos escucha a nosotros hablar de Jesús, del amor de Dios y todo eso, y tal vez se pregunte, bueno, ¿y cómo si yo tengo miedo? ¿Qué me garantiza que Dios me va a entender? Jesús cuando nació, cuando Dios se hizo hombre en Jesús, dice la Biblia y dice él que no hay por cosa por la que no haya pasado él, que nosotros hayamos vivido, estemos viviendo o vayamos a vivir. Para que la vida de Jesús fuera suficiente para que todos nosotros seamos salvados, tuvo que haber vivido todas las experiencias que en la carne humana se pueden vivir, entre ellas el miedo. Entonces, la película de Mel Gibson que él dirigió de La Pasión de Cristo, a la fecha todavía se dice que es muy gráfica y muy fuerte en cuanto a las escenas, pero yo aún creo que se queda corta con lo que realmente sucedió. Y la palabra dice en el Evangelio de Lucas que él era un médico de ese tiempo. Obviamente con las tecnologías y los métodos de aquel tiempo, pero él era un médico de ese tiempo. Entonces, si alguien tenía la autoridad o la información fidedigna para escribir términos médicos, era Lucas en ese tiempo. Entonces, él habla de que Jesús transpiraba sangre. Entonces, el nivel de estrés que tiene que pasar un cuerpo humano para que sude sangre es un nivel altísimo, muy alto, muy, muy, muy terrible. Entonces, cuando te pones a pensar todo eso y empiezas a leer la Pasión de Cristo o el Evangelio donde describen lo que Jesús pasó, te das cuenta que como Él te avala, Él te dice que Él está contigo, Él ya lo vivió
Nadie va a venir, a Dios no lo vas a sorprender, a decirle, mira cómo tengo miedo. Y va a decir, ay, sí, este miedo yo no lo conocía. No. O, esta enfermedad no la conocía. Ahora nos predicaban de que todas las enfermedades estuvieron ahí enfrente de él y él las afrontó cuando él murió para vencerlas. Entonces, a Dios nunca lo vamos a sorprender con el miedo que tengamos o con el estrés que tengamos. Claro, nos sentimos con temor, con miedo, como un niño con su papá, cuando uno abraza a su hijo, a mis hijas cuando pasa una moto que le da miedo a Fer, el sonidos altos, ella viene y me abraza y ella encuentra el descanso y el confort y la paz en mi abrazo, así como yo lo encuentro con mi Padre Dios cuando, como mi mamá nos decía, cuando clamamos a Él. Pero no caigamos caigamos en ese engaño de es que Dios no sabe lo que yo estoy pasando. No, sí lo sabe. Más bien nosotros no tenemos ni la más remota idea de lo que Jesús pasó cuando pasó por el Calvario. Y entender eso, verlo desde esa perspectiva también nos ayuda bastante a saber que Él realmente nos va a fortalecer porque Él sabe lo que estamos pasando. Él está con nosotros. Y si Él lo venció, Él nos dio a nosotros y nos da la fuerza y la autoridad para poderlo vencer también. Exactamente. Entonces, la invitación y lo que nosotros queremos transmitir es que este nuevo inicio del 2021 sea con ánimo, con fe, con valor para afrontar lo que venga. Aun como dice mi madre, aunque no sepamos lo que viene porque está en oscuridad, tengamos la certeza de que hay alguien que nos toma de la mano, que nos lleva por el camino correcto, siempre que confiemos en nuestro Dios y que no tengamos temor a lo que pueda depararnos este año, sino que veamos las cosas con buenos ojos, con buena actitud y siempre dispuestos a hacer las cosas bien. Como dijo mi hermano también, mi hermana, siempre con amor, con respeto hacia lo que nos rodea, a las personas que nos rodean y a nosotros mismos. Esto fue la plática de hoy en referencia al miedo. Les queremos agradecer su tiempo y recordarles que nos pueden contactar por medio de correo electrónico a la dirección quienirapodcast@outlook.com y también en nuestras diferentes redes sociales que se encuentran en la descripción del episodio. Les agradecemos su tiempo. Hasta pronto.